buenas tardes a todos nuestros amigos, socios y amigos de la World Future Society capítulo mexicano. El día de hoy tenemos un tema y unos invitados de lujo. La gestión de la salud, una visión de futuro. Tenemos dos conocedores del tema. Salomón Chertorivsky, a quien todos conocemos, es un político y economista mexicano que estuvo al frente de la Secretaría de Salud del país, la Secretaría de Salud Federal, de septiembre de 2011 a diciembre de 2012. Ustedes recordarán que antes estuvo en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México durante prácticamente 5 años, cuando contendió para la candidatura de la coalición por la Ciudad de México al frente. Salomón es licenciado y maestro en economía por el Instituto Autónomo de México, por el ITAM, y es maestro en política pública por la Universidad de Harvard. Tiene una vasta experiencia como catedrático en el CIDE, en el ITAM y en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Salomón. Presento a Alejandro. Alejandro Alfonso, actualmente asesor y miembro del Comité de Finanzas del Centro Médico ABC, fue su director de 2007 a 2020, antes su director general adjunto y antes director general interino. Es un hombre que durante muchos años, y mucha gente lo conoce por ello, fue el director general del Hospital ABC, uno de los hospitales más prestigiosos en el país. Es vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, fue de 2019 a 2020, integrante del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, presidente del Consejo de Administración de General de Salud, Compañía de Seguros, miembro de su Consejo de Administración, miembro del Consejo de CONAMED, miembro del Consejo de Administración de Productos Farmacéuticos y Comité de Auditoría del mismo Consejo, presidente del Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica de 2018 a la fecha, vocal propietario de la Junta de Gobierno del Hospital General. En fin, tiene su currículum en temas de salud es muy alto. Pero yo quiero empezar de una manera muy disruptiva esta reunión, porque Alejandro es licenciado en Contaduría por el ITAM también. Entonces yo no sé qué tienen estos compañeros del ITAM que están en temas de salud y se desarrollaron en temas de salud de forma tan exitosa. Y aquí recordaba yo una frase de Clemenceau que decía que la guerra es un tema demasiado serio para dejarlo en manos de los militares. ¿Será que la salud es un tema demasiado serio para que su gestión quede en manos de los doctores, Salomón? Hombre, muchas gracias, Ramón. Primero, un gustazo estar con ustedes, contigo y con la World Future Society. Además, compartir con Alejandro, que no nada más es amigo, sino compañero de trabajo y de enormes batallas. Hemos estado en consejos juntos, trabajamos mucho cuando él era director del Hospital ABC, yo secretario de Salud, y antes cuando estaba yo en el Seguro Popular. Así que encantado de estar esta tarde con ustedes. Es un día complicado y le decía a Ramón ahorita antes de entrar, porque estoy aquí, soy diputado federal actualmente y estamos en este momento en la discusión del presupuesto. Hay un receso, pero pues es un bálsamo de aire fresco poder, después de estar, si ustedes vieran, discutiendo con los colegas y las colegas aquí, pues poder pasar un rato esta tarde con ustedes es una cosa muy gozosa. Es buena pregunta para arrancar, porque fíjate, a ver, yo lo que sí estoy convencido es que la salud hoy más que nunca no es un tema de clínicas y consultorios. Por supuesto es una pieza, pero la salud hoy más que nunca está antes de que cruzas el umbral de un hospital o de un centro médico. La salud está en el lugar de trabajo, en la calle, en la escuela, en los barrios, en los pueblos. La salud está afuera y eso hay que entenderlo con mucha puntualidad, porque para poder atender la salud que está afuera, necesitas gestionarla de manera diferente y necesitas un entendimiento mucho más holístico que la formación y la preparación
que tienen los extraordinarios médicos. Y déjame decirte, además, yo lo hago así, lo digo desde antes, con todo el profundo respeto, y mis mejores amigos en la vida son médicos, pero la formación del médico es contraria a la gestión y a la administración. ¿Por qué? Porque dentro del quirófano, pues no puede haber restricción presupuestal, no puede haber negociación, no hay democracia en el quirófano, ahí no se realiza una votación. Y esa formación hace que puedas ser un médico muy exitoso, pero cuando te vas a ser un gerente, un administrador, cuando vas a ejercer un liderazgo sobre un sistema en donde, insisto, tienes que pensar en todas las variables. Y hoy, quizá más que nunca, tienes que pensar en toda la parte financiera y administrativa, pues entonces hay preparaciones mejor armadas. Esto no quiere decir que no hay extraordinarios médicos que han podido administrar muy bien la salud, pero en general yo diría las variables en común que tienen esos médicos que han hecho muy buenas gestiones de la salud es que no se dedicaron a ser médicos de laboratorio o de consultorio. Déjenme terminar esta primera parte comentando un hecho curioso, digámoslo así, pero para reforzar mi punto. En todo el mundo desarrollado, es decir, Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Inglaterra, Alemania, ninguno de los ministros o ministras de salud es médico. Por supuesto, en los sistemas parlamentarios, pues son políticos, ¿no? Pero en donde no, son normalmente administradores públicos, son políticos. Pues, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, el actual secretario de Salud es el ex procurador del estado de California. Vaya, pues uno diría, pues más alejado que eso para la gestión, pero es que son otras habilidades. Y en contrario, Ramón, en Latinoamérica, en África, normalmente las y los ministros de salud son médicos. Y en muchos casos, como lo que pasa hoy en nuestro país, que es vergonzante, quien dirige la salud es el médico personal del gobernante, ¿no? En un estado de la República, pues ¿a quién ponemos de secretario de salud? Pues ¿a quién conoces? Pues al pediatra de mis hijos. Pero hay una normalidad, si ven el historial de número de secretarios de salud en los estados del país, que han sido pediatras de los hijos de los gobernantes. Y pues, insisto, lo que pasa hoy, después de muchos años, por lo menos desde los 40, con el maestro Guillermo Soberón en nuestro país, que a pesar de que eran médicos, nunca fueron los médicos que atendían al gobernante, eran médicos que eran realmente hombres y una mujer de unas capacidades de gestión, de administración, de política, de entendimiento de la salud muchísimo más amplio. Ahora regresamos a país africano, en donde quien gobierna la salud y el sistema sanitario de México, pues es el médico personal de la familia del presidente. Eso es una cosa, de verdad, es una aberración, pero ya me extendí. Así que ahí a ver, Alejandro, cuéntanos, el doctor Alejandro Alonso, como te han de ver dicho no puedo hablar tanto como Salomón respecto al sector público, aunque tengo mi experiencia, porque he sido vocal de la Junta de Gobierno del Hospital General muchos años, y creo que hoy tienen una excelente directora en el hospital, la doctora Guadalupe Guerrero, y hay otros casos de excelentes directores de institutos como el Instituto de Nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición, con David Karsenovich, que es un verdadero maestrazo. Pero es cierto, es esa liga que hace la gente. Yo, imagínate, después de años que conoces amigos durante muchísimos años, y me encontraban a mí o a mi mujer, oye, yo no sabía que tú eras médico. Bueno, no lo soy, pero él no es el director del ABC. No soy el director del ABC, pero no tengo que ser médico. Podría haberlo sido, pero
al final es que la función de la dirección general en una institución como el ABC no es hacer medicina. O sea, el director general está ahí porque pues, de entrada tiene que asegurarse que se cumple con la misión de la institución. Que esa misión, que además yo trabajé para una institución con más de 130 años de existencia y la esencia del ABC no ha cambiado en 130 años. Y eso no es malo, quiere decir que los fundamentos que dieron origen a la institución están ahí. Lo que sí cambian son los tiempos. Imagínate, en 130 años, lo que no ha cambiado el país, sí ha cambiado en 3. Una barbaridad que no cambie en 130 años. Los cómo, para cumplir esa misión, son los que hay que ir cambiando porque hay que adaptarse. El que no se adapta, pues muere. Y obviamente las personas que estén en esas posiciones pueden ser haber estudiado enfermería o medicina o abogacía o arquitectura o contador público, economistas, etcétera, etcétera. El tema es que tengan capacidades de liderazgo y de gestión y que desde luego se rodeen de la gente indicada para que se asegure esta persona y toda la institución de que se están llevando a cabo los trabajos que se deben de llevar a cabo, porque imagínate lo que puedo saber yo de tecnología de la información. Pues no. Entonces hay personas, o había personas, sigue habiéndolas, que saben de tecnología o de sistemas o jurídico, desde luego enfermería. Hoy en día el director general es un ingeniero. Entonces, la responsabilidad de esta persona, que por cierto es el último responsable de todo lo que pasa en el hospital, y cuando digo de todo, es de todo, es la seguridad del paciente. Y para garantizar altos estándares de seguridad, hay que establecer procesos de atención desde el preregistro de los pacientes, pasando por una enorme cadena de identificaciones correctas, paciente correcto, sitio correcto, sobre todo en aquellos procedimientos que son invasivos, evitar errores en la medicación, desde la prescripción hasta la administración, evitar infecciones, úlceras por presión, en fin, un larguísimo, etcétera. Entendiendo además que los seres humanos somos seres falibles por naturaleza, por lo tanto, los procesos que se establezcan, que se adopten o que se creen, pues están encaminados a que los errores que por naturaleza cometemos los humanos no lleguen a dañar a los pacientes. Y hay que gestionar un sinfín de recursos. El más importante, el talento de las personas, el tiempo de las personas, materiales, medicamentos, proyectos. No es hacer medicina. La medicina, pues está el cuerpo médico, enfermería, el director. A veces yo hasta pensaba que a lo mejor al director médico le estorbaba saber medicina, porque entonces tendía a meterse en lo que no correspondía. Tuve éxito gracias a que tuve un patronato de primera y un cuerpo de unos colegas, bueno, que fueron, bueno, siguen siendo, algunos siguen ahí, pues mejores que yo. A mí me tocaba tanto cuidar que el mensaje a la institución no se desviara. Estamos aquí para los pacientes, estamos aquí para dejar un hospital para otros 130 años, porque recibimos un hospital con muchos años. Pero partiendo de este tema, sobre todo en la gestión, en el caso del Hospital ABC, bueno, hay una gestión más eficiente, pero en el caso cuando es la persona inadecuada, sea médico o no, la que lo administra, pues en principio podríamos deducir de manera simplista que no es eficiente. Y una administración, una gestión de la salud ineficiente tiene costos altísimos. Bueno, altísimos. Finalmente es la vida de altísimos. las personas, ¿no? Las personas más vulnerables, primero en los hospitales, y Salomón le ha pasado esto, se habla de los pacientes como si los que trabajamos en los hospitales nunca fuéramos pacientes. Deberíamos hablar nosotros los pacientes, ¿no? Pero siempre los pacientes. El estado de vulnerabilidad que un ser humano tiene al momento de perder la salud es todo. Cuando pierdes la salud o cuando alguien de tu entorno está enfermo, todos estamos enfermos.
confían literalmente en nosotros, se dejan caer en nuestras manos, confían de la misma forma que cuando tú subes un avión, tú que viajas mucho y confías que el piloto, el copiloto y que la gente, el personal de tierra, los técnicos, son profesionales, capaces, capacitados, pues igual, cuando alguien llega a urgencias con un padecimiento, un infarto, un ictus o simplemente un procedimiento de rutina, se confía en que toda esa gente está bien capacitada. Si administras ineficientemente, ya sea por escasez de recursos o por ignorancia, o la suma de ambas, dañas a los pacientes en ocasiones de forma irreparable. No sé, Salo, si coincides. Sí, coincido y suscribo lo que has dicho. Yo agregaría, las instituciones importan, vaya, instituciones en donde haya reglas, donde haya protocolos, donde haya mejor y mayor horizontalidad en la toma de decisiones, donde haya responsabilidades claras y tramos de control claros de cómo funcionan, y que eso esté bien establecido a lo largo del tiempo, pues por supuesto que es el basamento para que la continuidad se pueda dar de manera efectiva sin importar tanto de quién está a la cabeza. Y digo tanto porque las instituciones importan, pero las personas también. Y el problema lo vemos cuando las instituciones son más endebles o cuando son susceptibles a que la toma de decisión de quien llega a la cabeza de la institución pueda hacer lo que quiera. Yo les diría, vaya, hasta el año 2018, ningún secretario o secretaria de salud que llegara a nuestro país iba a poder hacer un borrón y cuenta nueva de las cosas, vaya. Había mucho establecido en la propia ley, había parámetros de evaluación que ir en contra de la evaluación pues iba a ser escandaloso, y por ello y por muy buenas decisiones de quienes lideraron la salud en nuestro país por muchos años, hubo una continuidad incremental. Pero ¿qué pasa cuando llega un presidente que sustituye la evidencia, sustituye el estudio y sustituye el respeto a las leyes y a las normas, pues por sus prejuicios y sus tripas, pues eres capaz de cometer el error que decía mi abuelita que había que evitar, que era pues tirar al niño sucio de la bañera con todo y el niño. Y entonces aquí, pues en lugar de entender, por ejemplo, pongo dos ejemplos muy breves, que pues el sistema de protección social en salud, llamado seguro popular, popularmente, ¿no? Pues que tenía más de 2,000 trabajos de investigación y evaluación atrás de él que marcaban claramente qué era lo que funcionaba y había que continuar, qué no funcionaba y había que mejorar, y qué simplemente había que buscar cambiar, que tenía un sistema y un entramado legal desde la Ley General de Salud muy profunda, que le daban institucionalidad y le daban continuidad. Pero pues llegaron y dijeron, pues cambiemos todo. ¿Por qué? Pues porque así lo pienso, y tiras todo, pues entonces las personas ahí sí importan más que las instituciones, cuando hay la capacidad de que una sola persona cambie todo. Creo que el equilibrio entre buenas instituciones, con cimientos claros, con reglamentación, con evaluación, con protocolos, con certificaciones, es un espacio de garantía para cuidarse de que pues de repente llegue alguien pues que no sabía muy bien qué hacer. Ahora, muy preocupante cuando llegan liderazgos y
tienen las capacidades para destruir todo lo construido, inclusive el entramado institucional y legal, que es lo que nos está pasando hoy en muchos espacios del país. Sí, es realmente preocupante porque sin duda tiene un costo muy alto el volver a realizar todo ese entramado. Desde el punto de vista, y tú mencionabas ahorita, Salomón, muchas de las cosas que habría que ver. Primero, la institucionalidad y la preparación. Y yo sé que Alejandro, cuando no lo leí en su currículum, pero cuando lo leí, tú has participado, Alejandro, en temas de formación para médicos, o sea, la gestión de médicos para poder hacer gestiones más eficientes, gestiones desde un punto de vista administrativo. Sí, administración de hospitales. Es una falta en el país, un problema. En otros países, gente que estudia medicina, a la hora que tiene que escoger la especialidad, puede escoger como una especialidad gestión hospitalaria. En México eso tristemente no existe. Y hay que reconocer que algunas áreas del hospital tienen que ser dirigidas, ahí sí, por médicos. Puedo hablar del tema de imagenología, del laboratorio de patología, de quirófano, de terapia intensiva, urgencias. Y esas personas acaban su carrera de medicina, estudian una especialidad, sea urgenciólogos o intensivistas o patólogos o lo que sea, pero llegan a puestos de gerencias sin tener conocimientos, sin tener las herramientas académicas. Y eso sí me he dedicado ya durante muchos años, porque al final lo que quieres es que esas personas pues no les des una resortera para conquistar todo un territorio, sino que estén con las herramientas adecuadas. Y claro, en el caso del ABC siempre les pegamos administradores para que puedan apoyarse a hacer sus funciones, pero sí es muy importante. Déjame añadir algo en el tema de transición que Salomón tocó e irme al tema privado. Estos procesos de transición, porque, como bien dice Salo, las personas no somos los que contamos, lo que cuentan son las instituciones. Tienes que garantizar el tiempo que estés. Yo estuve 22 años trabajando en el ABC, pero bueno, llegó un momento en que eso había que terminarlo. Y entonces, junto con el patronato, se habló abiertamente del tema e iniciamos un proceso de transición que no son fáciles. Pero entonces, te tienes que asegurar que la persona cambia, pero la institución sigue siendo la misma. No puede haber golpes de timón porque está en juego muchísimo, no solo dinero. Es más, el dinero es lo de menos. Es todo lo que llevas planeando y haciendo durante años. La planeación estratégica, creo que eso es algo que falta en nuestras instituciones de salud. O sea, cada vez que cambia el director o directora, es borrón y cuenta nueva y volvemos a empezar. Y decir, oye, pero entendiendo que hay cosas que hay que cambiar, pues es mejor tomar lo que sí vale y seguir adelante. Pero, oye, y si puedo agregar sí, a ver, adelante, adelante. A lo que había comentado antes Alejandro y lo que habías preguntado en cuanto a la formación. Yo hay dos temas que mencionaría. El primero es que en general la educación ha cambiado muy poco y ha habido muy pocas innovaciones en materia educativa. Hay nueva tecnología para ayudar a educar, pero bueno, si estamos hablando del futuro, mi queridísimo amigo, y yo creo que uno de los mejores, si no el mejor salubrista que ha dado México, que es Julio Frenk, que él suele decir que la última gran innovación en el sistema educativo fue la imprenta. Que a partir de ahí tenemos una cosa muy tradicional, ¿no? Un maestro, una maestra, un salón de clases, currícula, examinaciones, y un largo etcétera. Pero no hemos modelado hacia una innovación en cómo formamos a las personas que serán después los profesionistas. Y si a eso hacemos el zoom y nos vamos
a las facultades de medicina y a cómo preparan a los médicos, yo diría que son de lo menos innovador, no en la parte médico-científica, porque ahí todo el tiempo los consejos académicos de los médicos están viendo cómo se introduce el último filo de la ciencia médica a lo que están aprendiendo los alumnos de alguna especialidad o lo que sea. Pero lo que no hay, y es rarísimo encontrar en alguna facultad de medicina en nuestro país o en muchos otros lugares del mundo, es que, por ejemplo, se entrene a los alumnos en habilidades para la vida. Yo quiero insistir en cosas que parecen muy simples, pero ¿en qué facultad de medicina? Imagínense que pusieran en la currícula liderazgo. Sería, o sea, espérame, no me saques de anatomía, de fisiología, me vas a dar liderazgo, espérate, si yo soy médico, no, el liderazgo viene por añadidura, y no es cierto. Hoy sabemos que hay técnica, que hay estudio, que hay preparación, que hay entrenamiento para poder liderar. Lo mismo con la negociación. Vaya, al médico le enseñan, insisto, en el quirófano no queremos democracia, no queremos saber, votemos si sacamos el riñón izquierdo o el derecho. Pues no, claro que no hay democracia, que el cirujano que sabe es el que haga lo que tiene que hacer. Pero cuando eres el director de un hospital, como lo fue Alejandro, todo el día negocias, todo el día. Ya llegó la jefa de voluntarias y bueno, y no se diga en lo público, digo, siéntate con el sindicato. Tienes que aprender a negociar si tu pretensión es la de estar a la cabeza de una institución, por más pequeña que ésta sea. A los médicos, y quiero generalizarlo, en montones de profesiones, la formación no ha coadyuvado para que para que se haga pedagogía sobre las habilidades que en algunos países desarrollados ya son parte muy importante de la currícula, ¿no? Los famosos soft skills, que se vuelven fundamentales para poder hacer buenas gestiones. Lo demás, también lo decía Alejandro, vaya, pues tráete al mejor en el tema que tienes que entender, o lo decía más fácil el anuncio de Gandhi que decía, leer no hace daño, güey. Digo, si te quieres ir ya a una cosa muy específica, pero las demás habilidades para la vida y para lo laboral, esas se tienen que entrenar y es a lo que menos tiempo le dedicamos. Creo que ahí, en nuestro futuro del sistema educativo profesional, tendríamos que replantearnos qué es lo que estamos enseñando. Mira, sin duda es un tema, te puedo decir que los diferentes temas que vamos tratando aquí a lo largo de los últimos 2 años, recurrentemente llegamos al tema de educación. O sea, es un problema serio que afecta a todos los niveles y todas las verticales que hemos analizado, todas tienen un común denominador, que la educación no está a la altura de lo que se necesita, especialmente con el tema de los soft skills. Y hablando de estos soft skills, y tú comentaste la plática diciendo 2 cosas que yo te quiero pedir que ahondes, Salomón. Hablabas de la importancia de la salud fuera del hospital, o sea, la salud como parte integral de la sociedad, ¿no? Primero, lo cual hace que tus procesos de negociación sean enormes, porque no es una negociación de la institución o de las instituciones que caen bajo tu paraguas, sino tienes que negociar a lo ancho y a lo largo, para poner a todo mundo en sintonía. Ese tema de negociación y ese tema, hablando otra vez de los soft skills, de trabajo en equipo, es indispensable. Sí, mira, y déjame ir un poquito más allá, si me lo permite, Ramón. A ver, no solo el sistema de salud de México, los sistemas de salud en el mundo están hoy obligados a virar de sistemas curativos como fueron desarrollados
a sistemas preventivos y replantearte los sistemas para que sean preventivos es todo un tema pues que muchas veces rebasa a los sistemas de salud, porque ¿qué tienes que hacer para un sistema que verdaderamente ponga el foco en lo preventivo? Y vaya, que nos urge esta discusión porque, pues en México, estamos envejeciendo, hoy solo el 11% de la población es mayor a 60 años de edad, pero en 25 años 1 de cada 4 seremos mayores de 60 años de edad. Estamos envejeciendo. Y segundo, el tipo de enfermedades que hoy aqueja a los mexicanos, las enfermedades crónicas no transmisibles, pues requieren de enfocarnos de manera muy importante en hacer que se reduzcan las probabilidades de que esa enfermedad aparezca. Lo primero es cómo le entramos a todo aquello que puede hacer que reduzca la probabilidad de ocurrencia de un padecimiento. Y esas cosas tienen que ver, digo, las típicas, ¿no? Con lo que comemos, con la actividad física que hacemos, con que fumemos o no fumemos, con que la madre haya dado lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses o no, y un larguísimo etcétera que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Generar un cambio en ese sentido, en ese terreno, es una cosa complicadísima que rebasa el propio sistema educativo. Necesitamos diferentes sistemas de formación de las propias familias en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, porque que a alguien le digas, pues cuánta gente, pues quienes nos están escuchando hoy, quienes están compartiendo hoy el Zoom, pues cuánta gente conocemos que fume, pues muchos, y cuántos de quienes fuman no saben que hace daño el fumar. No basta con tener información para que esa información la lleves a la acción. ¿Cómo cambias el chip para que de la información pases a cambiar realmente tus estilos de vida, tus actitudes u otras cosas? Pues es un tema complejísimo y ahí nos tenemos que meter que en efecto no es nada más negociación, Ramón, es entender que quien dirija la salud de un país va a tener que adentrarse para poder formar a las y los ciudadanos de una manera diferente. Y tiene que ver, insisto, con el trabajo, con la escuela, con las comunidades, con las ciudades, etcétera. Lo otro en la prevención está en la detección oportuna. Es decir, va a haber padecimientos que van a llegar. Igual, habrá más cánceres, aunque no queramos porque estamos envejeciendo, ni modo. Va a haber más cánceres en el país, por más que comamos bien, que no fumemos y que nos portemos bien. Va a haber más cáncer. 1 de cada 3 mujeres tendrá un cáncer y 1 de cada 2 hombres padeceremos un cáncer si vivimos lo suficiente. Y en ese sentido, la clave de la eficiencia, la clave de mejorar la gestión está en detectar oportunamente. Para cambiar los sistemas a la detección oportuna, las consultas de sanos, a ir al médico en cada etapa de tu vida conforme te corresponde y no ir al dentista hasta que te duele la muela, eso requiere también de una revolución en la forma que gestionamos nuestro sistema de salud. Entonces, yo lo que te diría es que no es solo la negociación, es para el sistema moderno que requiere un país en materia de salud, el movernos de lo curativo a lo preventivo, requiere de una forma nueva de ver completamente la salud. Sí, sin duda, Alejandro. Sí, bueno, educación, salud y Estado de Derecho. Cualquier sociedad que aspire a ser mejor se tiene que apoyar desde mi punto de vista en esos 3 pilares. Y pues ahí lo dejo al criterio de cada quien, pero si en algo estamos fallando es en salud, educación y Estado de Derecho. Yo añadiría a la prevención es también el crear
sistemas de atención primaria, porque esa es parte de la detección oportuna, ¿no? Y ese es un problema público, pero también privado. En los hospitales privados, el modelo privado de atención no facilita esta atención primaria, al contrario, la hace complicada y cara, porque falta información, porque esa información más el costo de ser atendido en un hospital privado lleva complejidades de acceso, porque si quieres atenderte un sábado con un médico porque tienes un problema estomacal o te duele la cabeza de una forma normal, acabas en una sala de urgencias y una sala de urgencias en un hospital privado, pues echas a andar el taxímetro. Y a lo mejor si hubiera un sistema en esos mismos hospitales de atención primaria, podrías entrar a un consultorio con un médico o una médica adecuada y saldrías con una receta y quizás con un posible análisis, pero no a través de entrar a urgencias, donde en urgencias pues solo la asignación de un cubículo más lo que saben hacer los urgenciólogos, que te van a llenar de estudios porque así se educaron. Y entonces las cuentas se van a la locura. El sistema privado, y los que me conocen saben que soy un crítico importante del sistema privado de atención en salud, y lo soy porque desde el ABC se ha estado promoviendo el cambio, es ineficiente y no tiene mucho futuro porque no es financieramente sustentable. Es caro. Se está volviendo más caro porque además ahora estamos recibiendo pacientes que durante 2 años largos, sufriendo enfermedades crónicas, como dice Salomón, no las atendieron porque no las pudieron atender, porque estuvieron enclaustrados, porque el hospital tenían recelo de asistir a los hospitales por el tema de COVID. Bueno, están llegando más enfermos, que ya de suyo los hace más caros, y además inflacionados. Y además con escasez de medicamentos, que hace todavía más cara la atención. Entonces, desde el punto de vista financiero, que es uno de los requisitos para un acceso adecuado, el sistema privado de salud en México no está funcionando. El otro es la falta de información. Yo bromeo con los estudiantes de medicina. Yo doy unas pláticas todos los años en la Universidad Panamericana al 7º semestre de medicina y algo hemos hecho en la Universidad de Anáhuac también, y les digo, a ver, entren a su computadora ahí, a Google, al doctor Google, y pregúntenle cuál es el médico que en México hace más intercambios de cadera. O busquen el hospital que tiene menos infecciones o menos errores en medicación, y creen que lo van a encontrar. Realmente lo buscan. Dicen, no parece, luego es que no existe. Hay una falta de información, es una caja negra. El paciente, un buen día, tiene un padecimiento, asiste a un doctor especialista, al cual llega a través de recomendaciones. Todos tenemos algún amigo. En todas las familias hay una tía que sabe mucho de medicina. Y nadie sabe por qué, pero todos tenemos una tía que sabe mucho de medicina. Y llega con el doctor y empieza una caja negra de sucesos nuevamente, para el más vulnerable, está pasando por un pésimo momento, ya sea porque sea él o ella o su entorno. Bueno, pues eso todavía es injusto. Yo siempre pongo este ejemplo. Si una persona, un hombre, se le detecta un problema de próstata, un antígeno, el estudio de antígeno sale muy alto y va con el oncólogo 1. Y ese oncólogo le dice, pues mira, creo que estás llegando un poco tarde, es que también te dejaste y no sé qué, y el pronóstico, pues, hombre, siempre sí se puede hacer algo, pero el pronóstico no es el mejor y vamos a intentarlo. Entonces sales de esa consulta, pues con tu mujer, los dos muy preocupados porque el futuro, ya tenías un plan de vida, etcétera. Y alguien dice, no, una segunda opinión. Y vas con el oncóloga 2. Y esa persona te dice, no, hombre, esto hoy en día pues hay muchas posibilidades y muchos tratamientos, etc. ¿Con cuál te quedas? Obviamente te quedas, el paciente acaba escogiendo
a la doctora o doctor que le dio un mejor pronóstico. ¿Cuál es el bueno? ¿Quién está? El paciente tiene que acabar eligiendo sin información y sin conocimiento, además siendo la víctima que no hay victimario, pero entonces el sistema tiene que cambiar. En el ABC, durante muchos años, desde el 2006, a mí me tocó iniciar con este proceso, agrupar a los médicos por especialidad y forzar, porque tienes que crear los incentivos adecuados, a que los diagnósticos y los tratamientos sean como resultado de prácticas médicas grupales multidisciplinarias y con base en protocolos y guías de práctica clínica mejor probadas. Entonces, porque así tú le puedes decir al paciente de la próstata, dice, pues mire, usted por su edad, por su comorbilidad, por el grado de avance de su cáncer, aquí hay 3.500 casos como el suyo y el diagnóstico, el tratamiento, esperanza de vida, calidad de vida. Es la forma que lo vamos a tratar. En México, la medicina privada es altamente individualizada y como dice Salomón, es que así se educan en las universidades. Seguimos educando médicos y residentes con el reporte Flexner. El Flexner Report se hizo en 1910. Tiene más de 100 años. El doctor Julio Freire tiene una presentación maravillosa respecto a eso y cómo es que esa medicina, eso fue un estudio pagado por americanos y canadienses en 1910 y el gran descubrimiento del reporte Flexner fue que los médicos tenían que recibir instrucción en los hospitales. Bueno, eso sigue siendo vigente, pero después de COVID, ¿quién duda que la medicina tiene que ser global? Que lo que pasa, la sopita de murciélago que se tomó un chino, aquí estamos, 2 años y medio después, mordiéndonos las uñas sin saber cómo solucionar el problema. Entonces, tiene que haber grandes cambios. Tenemos que hacer un acto de contrición los privados, porque de seguir así, esto no va a ser bien. Pero yo creo que no solo los privados, porque los cambios que ustedes mencionan, o sea, los escenarios que ustedes mencionan, obviamente van a generar muchas fuerzas en contrario, ¿no? Porque estoy de acuerdo, generar salud sería maravilloso, sin embargo, pues hay gente que gana de que no haya tanta salud. O sea, esa es una realidad, ¿no? La salud es parte del negocio. O sea, en fin, no solo en eso, hay una generación de intereses con los cuales hay que negociar, tanto obviamente en lo privado como en los hospitales públicos, pero sin duda a nivel nacional, ¿no? Mira, Ramón, yo te diría, tienes toda la razón, y nada más hay que no ir tan lejos, hay que ver el caso de los Estados Unidos. Es el país del mundo que más invierte en salud y es uno de los países que peor salud tienen y peor sistema de salud tienen. Y ahí, pues entra mi parte estatista y gobernista. Los sistemas de salud, solo la rectoría y la gestión global la puede hacer el Estado-nación. Ahí yo no tengo la menor duda, con la coadyuvancia, con los mejores mecanismos para que participe la iniciativa privada, para que puedan ser parte del sistema, por supuesto, pero solo el Estado-nación puede lograr que esos intereses que bien mencionas puedan realmente ponerse en orden y se pongan con claridad las prioridades del colectivo. No quiere decir eliminar, insisto, la iniciativa privada de la salud. Digo, hay países que lo han hecho así, ¿no? Vaya, en Canadá, que es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, tú no puedes escoger ir a un hospital privado. Toda la salud tiene un mecanismo de competencia. Hay un sistema privado en el sentido que tú vas a donde quieres y el Estado le va a pagar al médico de primer nivel, le va a pagar directamente el Estado a una tarifa ya preestablecida para todos los médicos del sistema de primer nivel de atención, y eso lo hace muy interesante. Pero en Estados Unidos, insisto, invirtiendo casi el 20% del Producto Interno Bruto
en materia de salud, tienes a 50 millones de personas que no tienen acceso a las posibilidades de tener salud y tienes realmente a las aseguradoras, a los laboratorios farmacéuticos, etcétera, etcétera, gestionando lo que tiene que pasar o no tiene que pasar en salud. Quiero insistirlo, tiene que ser a partir de un gran consenso, en donde el Estado-Nación debe de regir la rectoría del sistema de salud, con una buena, inteligente participación del sistema privado y una buena competencia en donde la competencia puede llegar a ser óptima, el que tenga que participar, pero aquí pues podríamos entrar en un debate muy interesante de hasta dónde el Estado y hasta dónde el mercado, ¿no? Esta discusión interminable, pero creo que sí tenemos brújulas de las sociedades que mejor lo han hecho en materia de gestionar sus sistemas de salud. Ahí está Canadá, insisto, ahí está Escandinavia, ahí está Francia, ahí está Alemania, ahí está Australia, cada uno con modelos, con variables diferentes, pero por supuesto con modelos en donde el colectivo está priorizado y donde les ha ido mejor. Cuando tuve los resultados en materia de salud, de la longevidad, la esperanza de vida al nacer de Japón o de Noruega, y ves el de Estados Unidos o ves el de otros países, pues te das cuenta que lo han hecho mucho mejor, objetivamente, aunque es chistoso, pero la gente que vive en esos países siempre se queja de sus sistemas de salud, aunque les vaya de maravilla, ¿no? Finalmente somos cualquier humanos. Canadiense, y esa siempre es una variable, no, es que el sistema de salud y no sé qué, y luego les dices, ¿y de qué es de lo que más estás orgulloso de tu país? Y te dicen del sistema de salud. Entonces, ahí también tenemos cosas bien interesantes, pero bueno. Yo creo que los privados pueden participar en mucho, porque hay mucha capacidad instalada ociosa. Y los que hemos estado administrando hospitales durante muchos años sabemos que lo que más nos consume son los costos fijos, y los hospitales son instituciones que están llenas de costos fijos, llenas de costos fijos. Si pudiéramos tener la capacidad de variabilizar los costos, podríamos ofrecer mejores... Bueno, ¿les puedes platicar, Alejandro, cómo teníamos pacientes del Seguro Popular, niños, que aprovechaban los marginales del Hospital ABC para hacer trasplantes de médula ósea, en donde el Estado le pagaba al ABC? Niños haciendo lista de espera. No soy médico y puedo decir una burrada y ustedes me disculparán, pero estos trasplantes se tienen que hacer después de la primera remisión, porque la probabilidad y la calidad de vida aumenta exponencial si se hace en la primera remisión que si se hace en la segunda o en la tercera. Y haciendo listas de espera, pues recaían con el cáncer, la leucemia, y entonces las probabilidades de vida bajaban muchísimo. Y teníamos ese acuerdo. El costo que cubría el Seguro Popular no alcanzaba a cubrir los costos de atención, pero el ABC podía conseguir, primero ponía dinero el ABC, tenía toda esta infraestructura, y después conseguía donantes. Y entonces atendíamos niños, niñas, que de otra forma estarían ahí, como ya dije, haciendo una lista de espera. Y empezamos con el trasplante de médula ósea, pero después tuvimos padecimientos congénitos de corazón, tuvimos cirugías pediátricas, oncología pediátrica quirúrgica, etc. Eso se terminó. Y se está desaprovechando esta capacidad instalada de los privados. Esa capacidad instalada que no puedes utilizar en favor, al fin, el tema de salud es de todas y de todos. Aquí este barco es, ahí sí que, sí, igual que la educación, igual que el Estado de Derecho, aquí estamos subidos todos, aquí no hay quien se escape. Un país enfermo, a la larga, o más bien a la muy corta, nos afecta a todos. Esos costos que no se aprovechan atendiendo a esa población, pues los tiene que absorber el privado. Entonces tú vas un sábado, un domingo a un hospital privado, a las salas de quirófano, y puedes organizar una fiesta. ¿Por qué? Porque los médicos, los cirujanos no programan el fin de semana, a excepción de las urgencias o a las áreas de imagenología. Esa capacidad instalada se podría aprovechar con acuerdos adecuados cuando el gobierno se vuelve un pagador, como dice Salomón, consciente de que
ahí hay una oportunidad de atender a miles, a decenas de miles de personas. Y déjame agregar con esta conceptualización en el sentido en donde la gestión del sistema de salud público también tendría que modificarse. Porque si igual vas a reducir probabilidad de incidencia, si igual vas a detectar oportunamente, también vas a tener que atender. Entonces, no nos podemos deshacer, por más que prevengamos, de tener hospitales y hacer una buena gestión clínica de los servicios. ¿Cómo homogeneizas calidad y cómo eficientizas, aprovechando, como bien dice Alejandro, la capacidad instalada? Y aquí quiero hacer un viraje, no nada más la capacidad instalada de los hospitales privados, las unidades médicas privadas, los laboratorios privados, y un largo etcétera. ¿Cómo aprovechas la capacidad instalada del sistema en su conjunto? Porque hoy un paciente del ISSSTE, aunque necesite una radiografía y en el ISSSTE hay larga fila de espera, no puede ir al IMSS o no puede ir al ABC. Va a tener que esperarse hasta que en el ISSSTE haya espacio. Necesitamos modificar nuestro sistema y antes de pensar en lo ideal que sería un sistema único de salud para el país, necesitamos pensar en que podemos construir un sistema de referencia y contrarreferencia a partir de un primer buen nivel de atención. ¿Qué quiere decir esto? Como pasa en los países más desarrollados. Tú sabes quién es tu médico, tu médica de primer contacto. Es decir, tú escoges a tu general practitioner. Yo voy a ir a mi consulta regular con esta doctora, este doctor, y si yo soy del IMSS, pues yo sé en qué clínica familiar me toca ir a revisarme y sé quién es mi médico, y lo puedo escoger además. Con en el ISSSTE igual, en la gente que está en el sistema de salud sin derechohabiense, que se atiende en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, en Yucatán, donde quieras. Bueno, yo sé quién es mi médico, mi médica con el que tengo que ir. A partir de ahí, con un buen sistema, si ese paciente necesita una radiografía, yo veo, o necesita una resonancia magnética o lo que sea, yo veo dónde está el hospital más cercano que me permita que se haga lo más rápido posible esa intervención o ese estudio, sin importar si es del IMSS, del ISSSTE o privado. Va, se atiende, se le paga a ese hospital el costo o la tarifa de el estudio que se hizo y después se hace una contrarreferencia para que el paciente regrese con su médico general para que siga el tratamiento o lo vuelva a referir a las necesidades que éste tiene. Necesitamos la capacidad instalada existente, aprovecharla con una gestión diferente, pero además en un país donde los recursos son escasos, no solo los recursos físicos en materia hospitalaria, también los recursos humanos. Pensemos, por ejemplo, tardamos 14 años en entrenar a un cirujano cardiovascular pediatra. No, pues es una especialidad de la especialidad de la especialidad. Y ya que lo entrenaste, ese cirujano va a querer poder trabajar en un Instituto Nacional de Salud y poder ir en las tardes al Hospital ABC. Pero tú le dices, oye, es que yo te necesito a ti en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, ¿cómo vamos a gestionar el futuro del recurso humano para darle lógica? Si no tenemos un sistema de referencia y contrarreferencia en donde aprovechemos las capacidades instaladas del sistema y al recurso humano con el que contamos, va a ser imposible que la calidad se pueda realmente homogeneizar o mejorar. Alejandro.
No, no, sin duda, el enfoque en la generación de recurso humano de alta calidad es el inicio. O sea, ojalá la salud se mejorara a base de construir hospitales o de comprar equipos caros. No, bueno, pues eso lo hemos hecho en México por décadas. El tema es talento humano. Ahí es donde, claro, lo que pasa es que aquí me voy a meter en el terreno peligroso. En política, el educar generaciones no siempre se ve en tu época y a lo mejor no te da votos. Abrir un hospital y cortar el listón, quizás sí, pero eso no se soluciona. Ojalá fuera comprar un PET scan y que con eso hicieras mejor medicina. Necesitas un PET scan, pero después necesitas a la gente adecuada y eso no se da a base de llamarle a un proveedor de equipo. Estamos en una época muy difícil, quizás en décadas no habíamos estado en el mundo en una situación tan difícil. Estamos en una recesión que seguramente se va a profundizar, con graves problemas de polarización en el mundo, tanto de izquierda como de derecha, el populismo, una guerra en Europa que hacía 80 años que no teníamos esa desgracia que probablemente se extienda, un problema grave entre China y Estados Unidos que puede desembocar en situaciones bélicas con Taiwán. O sea, si uno repasa, después del COVID, las brechas entre pobres y ricos se han abierto mucho más, hay escasez de medicamentos, el problema de vacunación sale en el país. En fin, ahora más que nunca deberíamos de tener a la mejor gente al mando de las instituciones públicas y privadas, porque ahora más que nunca se necesita de capacidad de gestión de altos niveles. Eso es lo que yo concluiría si es que se permite, ahora Claro. que veo que estamos llegando a la hora de esta plática, ¿no? Y si yo puedo entonces agregar Por favor. hacia el final y tratando de abonar en la complejidad de la cual habla Alejandro, déjenme terminar el diálogo de esta noche con una nota positiva. Tenemos muchos problemas, muchísimos, en efecto, ya lo sumarizó Alejandro y podríamos agregar un montón más. Pero también estamos viviendo una época fantástica en materia de ciencia y tecnología, en materia de ciencia médica y tecnología médica y en las capacidades que la investigación médico-científica nos puede propulsar para el futuro. Y como ustedes son la World Future Society, creo que hay que hablar de eso de manera muy puntual y trato de ser muy breve. Durante la mayor parte de la historia del hombre y la mujer sobre la Tierra, el promedio de esperanza de vida al nacer fue entre 27 y 30 años. Y me refiero a los 40,000 años de Homo sapiens en el planeta, y si nos vamos a los 800,000 de neandertales, pues por ahí andaba la vida al nacer. La expectativa de vida era un planeta muy caro y con muchas escaseces para tener abuelos, ¿no? Crecías a edad reproductiva, crecías a ver a tus hijos en edad reproductiva y fallecías. Eso era el promedio. En la revolución industrial, con la mejora económica, con las ciudades y el drenaje y el alcantarillado, el agua potable, con la ciencia médica y el antibiótico, la penicilina, las vacunas, pues logramos romper esa edad genética que traíamos a lo largo de tantos años. Bueno, hoy en día, con todos estos problemas que tenemos, con los 5 años de esperanza de vida al nacer que por primera vez en la historia perdimos como país en estos últimos años, tenemos a la luz
también la posibilidad de vivir, ya no nosotros, ninguno de los que estén en este Zoom, pero sí tal vez mis nietas o las bisnietas de Alejandro, podrán vivir 150, 200 años, porque hoy la combinación entre medicina genómica, nanotecnología, telemedicina, robótica y un larguísimo etcétera, nos permite pensar en un futuro fantástico. Creo que el gran reto, y concluyo, es cómo vamos a gestionar nuestros enormes problemas que vivimos en la actualidad sin perder una mirada en el futuro para irnos preparando ante esa posibilidad y esas oportunidades que ya están ahí. Si México no invierte a la par de ir modificando la prevención y la gestión de su sistema de salud en ciencia y tecnología propia, no vamos a estar en ese camino de poder aprovechar las oportunidades, porque no va a ser tan fácil como importar la ciencia o la tecnología médica que se haga en otros países. Mucho va a tener que ser construido para la genómica de las poblaciones nativas y de las poblaciones en lo local. Tenemos que invertir mucho más en ciencia y tecnología porque ahí está una buena pieza de nuestras oportunidades para el futuro sea realmente maravilloso. Salomón, muchísimas gracias. Alejandro, igualmente, muchas gracias. Hemos tenido un foro muy interesante. Nuestro chat está lleno de felicitaciones a los panelistas y muchos saludos de muchos y muy queridos amigos de todos nosotros que les mandan saludos. Se los vamos a hacer llegar también por correo electrónico todos los textos para que los tengan. Pero les agradecemos mucho. Ha sido una sesión muy interesante porque hemos hablado de un tema de interés general, de interés y de urgencia en el largo plazo, analizado desde un punto de vista de gestión, de dar resultados y de lograr tener un país mejor. Les agradecemos mucho y los invitamos a que en el futuro hablemos nuevamente de este y de otros temas, dada la versatilidad que tienen ustedes en este y en otros muchos temas. Muchas gracias, Salomón, Alejandro. Encantados. Esta fue una verdadera charla entre amigos. Cuídense mucho. Así es, esa es la idea. Es la idea. Gracias, sí. Salomón. Gracias, Alejandro. Sin duda, muchas gracias. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Éxito con el presupuesto, Salo. Ahí vamos a seguirle. Gracias. Salomón, muy amable.